El día de hoy vamos a hablar de el ser y la nueva normalidad, aunque esa expresión de la nueva normalidad la podríamos poner casi que entre comillas y hablaríamos de un tema de relatividad, es decir, lo que tal vez para algunos es nuevo, para otras personas puede ser un tema habitual, para otras personas puede ser simplemente lo que esperan de aquí en adelante. Así que cuando hablamos de la nueva normalidad, simplemente nos vamos a referir como a este momento que la humanidad requirió de parte de nosotros hacer algunos ajustes. No es la primera vez que nos pasa, ya hemos pasado por varias pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, sin embargo es la primera pandemia mediática donde hemos podido tener acceso en tiempo real a la cantidad de datos que se están produciendo, tales como contagios, recuperados, muertes, y eso nos ha permitido también de alguna u otra forma tomar acciones preventivas mucho más rápidas que nos han ayudado a poder buscar el camino hacia dónde dirigirnos. Eso también nos ha permitido, perdón, buscar nuevas acciones para que a partir de la fecha haya cosas que se tengan que ajustar, que tal vez vayan a cambiar o que estén cambiando. Y para algunos de nosotros son procesos más fáciles, para otros son procesos un poquito más difíciles. Entonces, pues nada, el día de hoy vamos a fortalecer pautas asociadas al desarrollo del ser, respetando desde las organizaciones la nueva normalidad post-confinamiento. ¿Y por qué hablamos primero del ser? Pues porque todos somos seres humanos y todos necesitamos entender o encontrar ese punto de tranquilidad, esa zona de confort de alguna manera, porque es a lo que hemos venido apostándole a lo largo de la vida, a encontrar ese momento de tranquilidad en muchos aspectos. Y la nueva normalidad llegó a invadirnos esos espacios y a removernos para que nosotros tomáramos decisiones y pudiéramos hacer cosas diferentes. Lo segundo, cuando hablamos desde las organizaciones, es porque claramente la mayoría de las personas que participan o que están del otro lado de esta pantalla, en este caso, son personas que representan a una organización, talento humano, emprendedores, empresarios, que a veces en medio de este afán hemos olvidado o dejado de lado un poco la importancia del ser por concentrarnos en el alcance de los objetivos organizacionales, lo cual podemos empezar a replantearlo pues de acuerdo con cómo se vaya dirigiendo esta charla. Entonces, pues nada, lo primero que nos podemos preguntar es si en tan solo 6 meses existe un nuevo ser. Y aquí encontramos una foto de 2 personas mayores con tapabocas, con guantes, con una serie de medidas de prevención. Y para quienes tal vez sentían que ya todo en su vida había sido vivido y que solamente les quedaba un momento de tranquilidad, de disfrutar su normalidad, no sé, de tener una vida, entre comillas, habitual. Llega este momento de la humanidad y nos remueve a todos. Y en 6 meses, que es más o menos lo que lleva en el mundo occidental el tema de la pandemia, sí nos ha logrado mover y hemos cambiado algunos comportamientos. El tema es que algunos de nosotros hemos hecho cambios de manera superficial y otras personas han tomado decisiones radicales frente a su vida, a sus comportamientos, a su manera de vivir la vida, y a partir de ahí estamos empezando a encontrar diferencias entre las personas para quienes esto simplemente es un momento más para hacer cosas distintas, y las personas que claramente lo están aprovechando o lo están viendo como un momento para darle un nuevo enfoque y una nueva orientación hacia lo que quieren y hacia lo que buscan de su vida. Entonces, en 6 meses sí hemos tenido nuevos seres. ¿Cómo los vamos a identificar? Pues nada, vamos a ir reconociendo el proceso a medida que vayamos avanzando. Por ahora los voy a invitar a que veamos este videito. Entonces aquí los dejo. Staggering 8.8 million deaths per year. Long-term exposure to air pollution is also peaks for the first time in 30 years. COVID-19 lockdown measures have brought significantly. Health organisations are launching an appeal for global action. A recent study shows that this preventable disease
accounts for 15% of all deaths of children under the age of 8. We will push that project no matter what happens. Our production lines are operating at full capacity and our engineers are working around the clock. Welcome to my brand new makeup tutorial. I know a lot of you guys have asked a ton of questions in the last one, so I decided to do another one and show you guys my work. We've been going from one patient to another. Lungs are out of equilibrium. She's not slept for 48 hours. There's just not enough. 4-year-olds are 5 times more likely to receive early childhood education than the poorly. The digital divide. And we hope that this will allow people who previously had no way of accessing material to access it. 911, what's your emergency? Hello, the kid in the school was not and he just started shooting. I don't know where to go. Please Calm down, sir. 2018 journalist and critic was killed after entering a concert. Particolarmente critico nei confronti del governo della Paese. Readers turning to independent media for information during the COVID-19 pandemic. Systems and species are shrinking. 3/4 of the land-based environment and about 66%. Il est considéré comme le second plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. It allowed us to trace and monitor the COVID-19 pandemic. Next generation sequencing, we're able to generate a new We frequently travel on those roads. The damage done and fight of our lives. The United Nations Secretary General has called for a ceasefire in countries locked down. Y este mensaje de la UNESCO lo que nos dice es, nos hemos acostumbrado a ciertas cosas que nos han parecido normales y realmente no deberían ser tan normales. Y gracias a la pandemia hay actitudes o situaciones que parecieran fuera de lo normal y que claramente nos han beneficiado a nosotros como humanidad. El tema de la cooperación entre gobiernos, entre industria privada e industria pública y desarrollos públicos. El hecho de que haya enfermedades que se pueden combatir desde hace muchos años y todavía no se hayan erradicado. Ese tipo de situaciones que pueden ser normales o no normales, en este momento simplemente nos estamos replanteando qué es lo que queremos volver normal. Cada día estamos más cerca de disfrutar de nuevo lo que tuvimos en algún momento. Dicen los estudios que la pandemia como tal no se ha acabado, que si el comportamiento sigue como está, pues vamos a tener algún tipo de movimiento otra vez, de alguna curva ascendente en cuanto a contagios y todo lo que esto trae en lo que respecta a Colombia. Sin embargo, más allá de la curva y de la pandemia, después de que todo esto ocurra, ¿qué es lo que vamos a generar nosotros como nueva normalidad? Este momento, estos 6 meses que van, y probablemente los próximos 6 meses más o menos, nos están dando un momento de construir normalidad. Pero, ¿qué es esa normalidad que queremos construir? La normalidad viene ligada a un tema de lo que le ocurre a cada persona. Lo que para usted puede ser normal, puede que para mí no sea normal. Lo que dentro de su entorno es habitual, puede que para mí no sea tan habitual. Entonces, para las personas que, no sé, tienen reuniones familiares cada 8 días, eso es normal. Pero si mi familia se reúne una vez al año, pues el hecho de que alguien se vea cada 8 días es un tema no normal. La normalidad de ahora viene ligada a los contextos donde nos estamos moviendo. Y nos estamos moviendo básicamente en 2 contextos generales. Ya el social se nos está moviendo un poquito, pero viene ligada al contexto familiar y al contexto laboral o corporativo. Y los seres humanos no podemos desligar las 2 cosas porque pues lastimosamente no tenemos una chaqueta que nos quitemos en una puerta y que automáticamente se nos olvide el tema del trabajo, o al revés, que cuando empezamos a trabajar se nos olvide el tema de la familia. La organización como la familia son 2 escenarios donde nosotros como personas encontramos esa normalidad, y cuando la organización y la familia nos proveen estabilidad, nosotros tenemos la oportunidad de encontrar ese nuevo piso y darle a la vida la normalidad que nos gusta sentir, la tranquilidad de la situación que nos gusta sentir. Sin embargo, en muchas ocasiones
no nos damos la oportunidad de conocer realmente qué es lo que está pasando con esas familias con las que compartimos, bien sea la familia personal o la familia laboral. ¿Y por qué no pasa esto? Pues porque claramente estamos en el corre-corre del día a día, estamos en el afán, estamos procurando que el tiempo nos rinda en sacarle el mayor provecho a una reunión que está programada para 15 minutos, para media hora, para 2 horas, pero siempre estar pendientes más bien del resultado corporativo o del resultado de hacer algo en la familia, y no se nos ha olvidado el tema del ¿cómo estás? Aunque esa pregunta realmente tiene mucho por desarrollar, y lo vamos a ver ahorita, es prácticamente la puerta de inicio o la puerta de entrada a que la relación realmente se consolide y que empezamos a entender cuál es la nueva normalidad de la otra persona. Porque ese es el tema ahorita. Lo que para mí es normal o lo que yo estoy convirtiendo en normal puede que para la otra persona no sea tan normal. En familias, en el entorno familiar o en el entorno laboral, poder indagar por cómo está la otra persona nos permite y nos abre un espacio para que a partir de la comunicación podamos realmente reconocer la situación de las otras personas. Entonces, si vamos a un poco más allá del cómo estás, sino que preguntamos cosas como, cuéntame cómo estuvo tu semana, qué hiciste diferente, en qué ha cambiado tu percepción frente al tema X, o nos podemos dar un espacio para nosotros, lejos de las distracciones. Ese tipo de escenarios, ese tipo de preguntas abiertas, donde nosotros motivamos la conversación, la comunicación con el otro, nos da la oportunidad de poder identificar la situación real de la otra persona. Estamos en un momento donde las personas estamos viviendo algunas realidades diferentes que no son conocidas por los demás, y hemos estado aprendiendo a lidiar con esos momentos incómodos o demonios, por decirlo de alguna manera, y los demás no lo saben. Parte de este nuevo momento, de esta nueva normalidad que nos invitó el año 2020, es poder ir un poquito más allá, poder reconocer realmente cómo está la otra persona. Porque si antes conocíamos su normalidad cuando llegaba a la oficina y lo veíamos llegar feliz o triste o preocupado por algo, podíamos interactuar con esa persona. Hoy en día, desde las relaciones virtuales, eso nos está quedando mucho más difícil. Entonces, si tenemos relaciones virtuales con nuestros compañeros, si tenemos relaciones virtuales con nuestra familia, incluso si hemos compartido demasiado tiempo con nuestra familia a tal punto que ya la comunicación se rompió porque ya, entre comillas, nos cansamos de estar todo el tiempo con las mismas personas, lo que podemos buscar es ese momento de comunicación y de diálogo con el otro para poder realmente reconocer hacia dónde va y qué es lo que está sintiendo. No podemos dejar de lado al ser, a la persona que está ahí. Las organizaciones venían orientadas hacia un tema de producción, de tenemos que cumplir con unos indicadores, de tenemos que cumplir con unos resultados, y eso, aunque es parte de la modernidad, no está tan motivado hoy solamente por el resultado, sino por el saber cómo están las personas. Muchos de nosotros hemos conocido personas que han enfermado o que han padecido COVID, o que incluso tienen familiares que han muerto, y eso de alguna u otra manera nos invita a poder ser seres humanos un poco más cercanos. La nueva normalidad nos devuelve un poquito en el proceso de no ser solamente compañeros de espacio, bien sea compañeros de familia, bien sea compañeros de trabajo, sino poder generar esas relaciones que generan vínculos, que tienen esa fuerza de atracción con el otro, donde de alguna manera me interesa lo que le está pasando y a la otra persona también le interesa mi situación y cómo estoy. Pero si lo que hacemos es orientar todo hacia el proceso laboral o hacia el proceso netamente operativo de un hogar, pues la relación y el vínculo se pierden. Entonces vamos a reconocer cinco escenarios de las personas que tenemos habitualmente. Uno es el escenario laboral, creo que todos lo podemos reconocer. 2 es el escenario familiar. 3 es el escenario social. 4 es un escenario de entretenimiento o de desarrollo personal, podríamos llamarlo en términos de conocimiento
de saberes, de aprender algún oficio, algún tema adicional o de desarrollar incluso físicamente el cuerpo. Y lo quinto, que es incluso lo más importante, es la parte individual. Y por esa parte vamos a aprender, vamos a empezar, perdón, porque es reconocer realmente que la nueva realidad en caracteres, en el tema individual, nos ha traído el momento de reflexión o un momento de poder replantearnos a nosotros mismos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Entonces, hay un primer momento que está motivado por la incertidumbre. Y la incertidumbre en este momento va orientada desde la parte de salud, desde la parte familiar, desde la parte económica, desde la parte habitacional, incluso desde la parte mental. En este fin de semana que pasó, salió un estudio nuevo que decía que los colombianos estamos aumentando nuestros niveles de paranoia y de inquietud frente a la situación, porque pues si bien en un principio se sabía que la pandemia nos iba a generar un tema de quedarnos en la casa, de bajar nuestros ingresos, el hecho de que ahorita no sepamos fechas de terminación, ni que sepamos cómo va a concluir esto al final de todo el proceso, nos ha generado a nosotros mismos un tema mental muy fuerte. Entonces, si lo que hacemos es reconocer que desde la parte individual las personas tienen dudas, tienen inquietudes, para nadie, ningún día de esta cuarentena que ya se terminó, pero pues que en algunos casos seguimos viviendo en alguna proporción mayor o menor, ha sido ideal o ha sido igual, es poder reconocerle a la persona que pues tiene sus momentos de duda, tiene sus momentos de inquietud, y eso hace parte de su desarrollo personal y es podérselo valorar y validar. La segunda parte como personas es poder aceptar la situación. Una vez que ya nos hemos preguntado qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, qué puede llegar a pasar, hacemos un proceso de aceptación, y ese proceso de aceptación pues claramente puede ser desde la parte de vamos a hacer o desde la parte me voy a resignar. Tengo las dos opciones. Una es quiero avanzar, la otra es pues ya esto fue lo que me tocó. Pero sin embargo cualquiera de las dos ya nos genera mentalmente una situación distinta, y es el poder saber realmente en dónde estamos y hacia dónde nos podemos mover. Y lo tercero es la adaptación. Entonces, pues si ya sé dónde estoy, ahora empiezo a ubicar esos recursos que me permiten moverme y alcanzar esas metas que quiero buscar en la situación en la que me encuentro. Cualquiera de estas tres partes por las que pasamos los seres humanos, que es un proceso natural de cambio, vienen orientadas a poder buscar esa estabilidad o esa adaptación final, que es como lo he planteado un par de veces ahorita, y es llegar a esa zona cómoda y a esa zona donde siento que no tengo tantas inquietudes o tantos factores externos que me puedan llegar a generar algún tipo de movimiento incómodo o movimiento repentino al cual no estoy acostumbrado. Sin embargo, cuando hacemos este proceso de manera personal y lo reconocemos para las organizaciones, es empezar a reconocer que no todas las personas que trabajan dentro de una organización tienen las mismas condiciones, perdón. Entonces, desde la parte individual de la incertidumbre, aceptación y adaptación, hay personas que han hecho un proceso más rápido. Hay personas que tienen acompañamiento de sus familias para hacer el proceso de manera constante y consciente y poder encontrar el camino y el desarrollo fácilmente. Hay personas que no tienen esa red de apoyo por múltiples razones, porque son de otra ciudad, porque viven solos, porque tal vez su familia no es tan unida, porque no estaban preparados o porque incluso su mismo trabajo se ha encargado de consumirlos tanto que en los momentos en los que tienen un toque de realidad, como que no son conscientes de todo lo que puede llegar a pasar o de todo lo que está pasando, y vuelven y se meten dentro de su caparazón y no viven la situación. Y en los momentos en los que se enfrentan, tienen unos choques fuertes con esa realidad y les cuesta empezar a entender algún tipo de situación. Las organizaciones están orientadas a acompañar a todo tipo de personas. No podemos pedirle a todos nuestros colaboradores que tengan la misma recepción o la misma respuesta frente a una situación, porque claramente no todos tenemos las mismas herramientas ni estamos igual de preparados. Algunas personas tienen muchos más elementos, otras personas tenemos todavía que desarrollar otro tipo de competencias, por decirlo de alguna manera, para vivir estas situaciones. Pero reconocer que desde la parte individual cada uno de nosotros tiene un mundo individual
le permite a cada organización poder buscar cómo trabajar con cada persona. Y ahí es donde el poder saber del otro nos permite realmente conocer cuáles son las condiciones o cuáles son sus intenciones. La nueva realidad también nos ha traído un escenario familiar donde vienen varios factores. Entonces, está un tema de compañía porque quienes tienen la posibilidad de estar en familia, pues la han disfrutado, pero también hay algunos momentos donde el espacio hace que se sientan agobiados. Entonces, bien sea porque por temas tecnológicos no tienen los medios necesarios para que todos puedan trabajar al tiempo. Es una familia de 2 padres y 2 hijos y solamente tienen 2 computadores o tienen uno o ni siquiera tienen, y eso les genera a ellos un tema de adaptarse y acoplarse. Y a veces tenemos un líder dentro de nuestro equipo que llama a esa persona y le dice, mira, necesito que me saque el reporte en 1 hora de tal cosa, y justo en ese momento el hijo está presentando un examen en línea, no tienen otro computador, no tienen cómo hacerlo, y esta persona entra en un momento de, por decirlo, crisis, que no sabe qué hacer, si desconectar a su hijo, si hacer el reporte, si irle a pedir un computador al vecino, porque pues a veces las organizaciones no pudieron entregarle los elementos a todas las personas para que trabajaran desde la casa, y eso le genera a esa persona, en términos familiares, también un choque o una incomodidad que a veces las organizaciones no son conscientes, y las personas que trabajan con el talento humano no han hecho el proceso tal vez de acompañamiento adecuado para identificar esas situaciones. Está la parte de la soledad, y cuando hablamos de soledad es que veníamos acostumbrados a tener nuestro momento de soledad. Todos teníamos un momento de soledad familiar, bien sea que fuéramos, que trabajáramos incluso con nuestras familias, con nuestras parejas, y que, no sé, nuestros hijos también ayudaran dentro del negocio. Pero en algún momento teníamos un espacio para tomar decisiones porque íbamos a visitar un cliente, porque íbamos a comprar unos materiales, porque teníamos algún momento para nosotros. Hoy en día, el hecho de que compartamos tanto tiempo entre nosotros nos ha alejado de ese momento de soledad donde tenemos la oportunidad de replantearnos o reescribirnos nuestra propia historia. Y está también la otra cara de la soledad, que son esas personas que están completamente solas en su espacio, bien sea porque, como les decía, vienen de otra ciudad y consiguieron un trabajo en Bogotá, por ejemplo, y viven aquí solos en un aparta estudio, no se han movido durante 6 meses de sus 35 metros cuadrados, lo máximo que salen es de pronto al supermercado, tienen un par de amigos, pero por temas de autocuidado no los visitan. Entonces, en ese caso, reconocer que la soledad también es un factor que puede ayudar a favorecer nuestra estabilidad mental o que nos puede generar mayor dificultad para poder aceptar la situación, pues hace parte de identificar qué es eso que le está ocurriendo a la otra persona en términos de su contexto y de su entorno. La economía, pues creo que la economía no requiere mucho explicación. Todos estamos en este momento ocupados tratando de mantener nuestra economía nivelada. No sabemos qué va a pasar mañana. Es donde el estudio que les decía nos dice, las personas hoy estamos más pensando en qué va a pasar, qué está ocurriendo, aunque yo sé que nos prometieron que no van a cerrar nuevamente, que no va a haber nuevas cuarentenas, pero pues claramente las condiciones sociales están diferentes. Para quienes tienen un restaurante y lo abrieron hace poco, pues saben que los resultados, el negocio se está moviendo, pero los resultados no dan todavía tal vez el punto de equilibrio. Para las personas que les hicieron alguna reducción en su salario, tal vez todavía no han hecho el ajuste. Para las personas que ya hicieron el ajuste, pues están tomando alguna medida de ahorro y de ajuste para pensar en qué podría llegar a pasar después. Entonces, la economía es un tema que dentro de la familia también nos golpea y nos puede empezar a generar alguna serie de preocupaciones que hacen que cuando tenemos algún escenario laboral, pues estemos tal vez dispersos o distraídos, y si nuestra organización no conoce parte de esa realidad, pues claramente nos sentimos que están ocupados o pensando o tal vez entendiendo nuestra situación. Finalmente, el tema de salud. En el tema de salud, pues todos estamos preocupados por todo nuestro entorno, particularmente. Pero pues de ahí, más allá de eso, nos ocupamos de las otras personas que nos rodean, un poco en otras esferas.
pero entonces el tema de la salud es importante que lo podamos manejar también mentalmente, porque pues es que todo al final del ejercicio hace parte de poder procesar la situación, aceptarla y adaptarnos. Lo que pasa es que si no tenemos la capacidad o si no tenemos con quién hablar o si nadie nos indaga de qué es lo que nos está pasando, pues hace parte de nuestro proceso interno y tal vez nosotros no le damos el manejo adecuado porque tal vez no tenemos las herramientas y ahí es donde las personas que nos acompañan, bien sean desde la familia o desde la organización, nos dan la oportunidad de reconocer nuevos elementos para poder desarrollar esos escenarios en carácter ideal. La nueva realidad también nos trajo en términos laborales una serie no sé, de situaciones adicionales. Entonces nuestras funciones cambiaron, nuestra manera de relacionarnos cambió e incluso la conectividad creo que nos ha generado algún tipo de cansancio. Antes teníamos no sé, habitualidad de trabajar en una oficina, estar frente a un computador, tal vez lo teníamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero pues entonces nos levantábamos y tomábamos café, tomábamos un trayecto por lo menos de 20 minutos, media hora entre la casa y la oficina, teníamos otro tipo de realidades en términos tecnológicos. Hoy en día estamos hiperconectados, nos conectamos desde las 6:30 de la mañana que revisamos celular o antes, no sé, revisamos celular, revisamos correos, estamos desayunando y estamos contestando un chat, mientras empezamos a trabajar, seguiremos trabajando, mientras estamos en la cocina preparando algo, entonces atendemos una llamada, después almorzamos, le damos el almuerzo a nuestras familias, igual estamos haciendo multitasking ahí con otra serie de situaciones y cuando esperamos terminar de trabajar a las 5:30 o 6 de la tarde, se nos alarga la situación y nos vamos hasta las 7, 8, 9 de la noche y ya no tenemos ese momento de alejarnos de la pantalla. Entonces, la gente en algunos casos se ha sentido cansada y se ha sentido agobiada por tanta conectividad frente a temas tecnológicos porque no era lo que tuviéramos planeado ni programado que queríamos hacer. Si queríamos muchos, tal vez el tema de trabajar desde casa, tal vez desde del home office, pero nos hemos dado cuenta que la situación en la oficina tal vez tenía sus puntos también agradables. Y eso poderlo vivenciar y poderlo reconocer desde las personas que nos acompañan hace parte de poder fomentar esa tranquilidad que genera el relacionamiento. Porque estábamos acostumbrados a conocer a nuestro compañero, estábamos acostumbrados a verlo llegar sonriendo, con el chiste, con la música, con la camisa nueva, con los zapatos nuevos, poderle hacer un comentario, poder salir a la hora del almuerzo. Y en este momento, que todo eso se ha dilatado de tal manera, nuestra parte laboral nos ha generado en algunos momentos incluso más cansancio que satisfacción. Y aquí es donde también, vuelvo al tema, las personas que se encargan de hacer ese acompañamiento, pues pueden hacer un tema de reconocer realmente cuál es la situación. Hay personas que, por ejemplo, han optado por tomar vacaciones así no puedan salir de su casa porque realmente necesitan desconectarse. En algunos casos, algunos empresarios, algunas personas que no pueden darse el momento de tomar vacaciones, sí pueden optar por tomarse ciertos espacios de alejarse de la tecnología, de dejar celular, computador y todo apagado para poder darle un momento de descanso al cerebro y a los ojos incluso, de poder alejarse de todo esto y poder darse su espacio personal. Las organizaciones aquí están invitadas a que hagan una investigación de cómo las personas que colaboran en cada una de las organizaciones se sienten frente al tema laboral y frente al tema de la conectividad. Tenemos reuniones virtuales laborales, personales, familiares, sociales. Ya hay un pedazo donde incluso esto, para quienes estamos todo el tiempo pendientes de una pantalla, se nos está volviendo un tema agobiante porque no sabemos cómo, o sea, ya no es lo mismo. El contacto con el otro definitivamente está haciendo falta. Y entonces aquí es cuando las organizaciones indagan un poquito más de cómo se sienten los demás frente a todos estos temas y a todo lo que en la parte laboral ha llegado con esta nueva situación.
En la parte social, que ya es la parte del relacionamiento puntual con los otros, pues ahora tenemos relaciones sociales distanciadas, la amistad se ha distanciado también, entonces antes teníamos, no sé, la posibilidad de vernos con nuestros amigos, aunque sea una vez cada 15 días, cada mes, con nuestros hermanos nos reuníamos una vez por bimestre a hacer un almuerzo familiar, íbamos a visitar a los abuelos o, no sé, hacíamos algún tipo de plan y todo eso ha motivado que tengamos nuevos escenarios y nuevos momentos donde todo lo tenemos así como está en la foto a lo lejos. Hay personas que no han podido adaptarse a esta situación y otras personas pensamos que esto debería ser normal o pensamos que esto debería ser simplemente un tema de deje el show y hágale porque esto es lo que hay. Y realmente no, para muchas personas la conexión social, la conexión con el otro hace parte de su desarrollo habitual y de su tranquilidad habitual. Es por eso que poder fomentar escenarios de interacción social, así en este momento nos toque de manera virtual, también le da la oportunidad a las otras personas que participan de poder generar ciertos niveles de tranquilidad o sí, de equilibrio frente a las situaciones. Por eso ahorita vamos a ver cómo las organizaciones no solamente pueden propender por temas laborales, sino también por temas sociales, porque eso hace parte de poder darle a las personas ese espacio de desarrollo y de conexión con el otro. Y es que fue algo que vivimos en un principio, entonces cuando empezó todo el tema de la pandemia, muchas organizaciones hicieron escenarios informales de reunirnos, de compartir, de cómo te sientes, de cómo estás, de hacia dónde vas. Y con el tiempo esos escenarios se fueron perdiendo y se convirtieron en escenarios un poco más formales, donde entonces si tenemos una reunión de carácter social, pues obviamente viene motivada por unas palabras de alguien, viene motivada por un evento puntual que vaya a ocurrir, o lo convertimos en cursos en línea, donde simplemente le entregamos a las personas la posibilidad de que participen en un curso en línea y nosotros como que libramos la responsabilidad. La nueva realidad nos invita a que también les dejemos a las otras personas ese escenario social motivado desde la libertad, desde poder ser seres humanos con distintas maneras de pensar, distintas maneras de actuar y reconociendo que el distanciamiento está en este momento, pero pues que la tecnología también nos ayuda de alguna manera a podernos acercar. Está en contravía con lo que hablábamos ahorita de seguir pegados a las pantallas, pero si nos damos un escenario eventualmente de poder tomar un respiro, de ver que la pantalla no es la obligación, de ver que la pantalla no es ese momento de solo trabajo, sino también es un momento de compartir, de relajación, de relax, de poder estar con el otro en un escenario compartido, pues eso nos da a nosotros también una nueva energía para tomar las nuevas situaciones. ¿Cómo pueden aportar las organizaciones a que todas las personas avancen dentro de todo este proceso? Lo primero es acompañar. ¿Y por qué la palabra acompañar? Porque es que nosotros no ayudamos, porque nosotros no hacemos por los demás. Cuando decimos ayudar, es hacer parte de la tarea por el otro. Cuando hablamos de acompañar, las organizaciones vienen motivadas a reconocer qué es lo que la otra persona necesita y estar ahí para tal vez ayudarle no, para tal vez proveerle ciertos elementos, pero no para hacerle la tarea por el otro. Hay personas que se sienten solas, se sienten lejanas, se sienten distantes, pero no buscan ayuda. Las organizaciones ahí lo que hacen es acompañar el proceso para que las personas identifiquen qué es eso que les está pasando y puedan hacer un proceso conjunto. Cuando hablamos de las organizaciones, y por eso desde el principio hablábamos de familia como organización, la familia, muchas organizaciones se precian de decir que somos una familia, que nos comportamos como una familia, pero en todo este proceso nos hemos alejado, porque la virtualidad nos ha alejado. Y aquí la invitación es a que las organizaciones busquen a ese ser humano y lo acompañen en eso que la persona puede llegar a necesitar. Y ahí sí reconozcamos que nos comportamos como familia. Lo segundo, indagar. Indagar viene motivado por esas preguntas que hablaba ahorita, no solo el cómo estás, sino cuéntame cómo te has sentido con todo esto, qué piensas de las nuevas medidas, qué sientes que puedes hacer diferente con las nuevas recomendaciones, cómo está tu familia, no sé, ese saber del otro
nos permite a las organizaciones y a la otra persona realmente sentir ese vínculo y entender que sí somos una familia y que sí nos estamos ocupando por el bienestar, el bienestar conjunto. Lo tercero es motivar. Y la motivación no es echar porras, como dicen los mexicanos, no es aplaudir todo lo que la otra persona hace, no es decirle tú puedes, tú eres el mejor, no. Motivar bien orientado hacia ese reconocimiento de las cosas que podemos alcanzar si le ponemos buena vibra, si hacemos las cosas de la manera en la que se pueden hacer mejor. Y entonces las organizaciones buscan en la motivación que sus colaboradores tengan la posibilidad de ir orientados hacia el logro, hacia el objetivo de la organización, pero con un espíritu enérgico, dispuesto a enfrentar la situación y entendiendo que, pues, si bien la situación nos sigue cambiando todos los días, pero pues que tenemos el acompañamiento de todos para poderlo alcanzar. No es solamente, yo sé que muchos hemos adoptado ya los comportamientos ideales del trabajo en casa. Sin embargo, las oficinas, las empresas sí tienen la posibilidad de seguir diciendo, lo estás haciendo bien, te lo reconocemos, así como en algún momento cuando entregábamos un trabajo en instalaciones presenciales y alguien nos decía, chévere, me gustó, pues hoy en día también no solamente contestar con un correo, ok, gracias, bien, buen trabajo, no, simplemente podemos hacer una reunión de carácter social donde podemos reconocerle a alguien lo bien que hizo en algún momento y seguir con nuestra parte social, y eso hace parte de la motivación. No podemos dejar la motivación de lado por el hecho de estar lejos, porque pues hace parte de poder reconocerle a las personas que nos acompañan cómo están haciendo su trabajo. Lo cuarto es no juzgar, y nos ha parecido muy fácil tener nuestros propios juicios de valor frente a algunas situaciones. Entonces, si la otra persona está diciendo, no, pero es que esto nunca se va a acabar, pero es que, perdón, no sé, que esto nunca se va a acabar, estoy en población de riesgo, qué peligro, no puedo salir. Y desde mi punto de vista está siendo un poco sobreactuado o demasiado reactivo frente a la situación. Yo no puedo pensar que la otra persona tiene que hacerlo a mi manera. Tengo que dejar que viva su proceso. Yo no puedo juzgar cada palabra, cada situación o cada cosa que diga, porque pues es que no lo estoy acompañando, simplemente lo estoy señalando. Y cuando hacemos ese proceso de no juzgar, la persona se va a sentir mucho más libre de podernos expresar las situaciones, podemos reconocer un poquito más lo que la otra persona está viviendo y a partir de ahí podemos empezar a identificar esos puntos en común para poder trabajar y generar el bienestar tanto para el otro como para mí, que también convivo de alguna manera con esa persona, y para la organización, porque al final los resultados terminan afectando si la situación no se da. Todo esto viene ligado a esta palabrita y es empatizar. La empatía no es solamente ponerse en los zapatos del otro ni caminarlos. La empatía es un tema de corazón, de poder entender que la situación de la otra persona no, si bien yo no la estoy viviendo, sí puedo tratar de entender qué es lo que la otra persona está pasando o por qué está viviendo esa situación. Lo que para mí es grave y complicado puede que para usted sea muy sencillo, y lo que para usted puede ser muy grave, para otra persona puede ser incluso un tema de hacer una llamada o un movimiento social o un tema económico, no sé, pues, o sea, esto es relativo. Y en esta situación, la relatividad nos está invitando a, miren, la vivencia de cada uno a través de este proceso nos está enseñando cosas distintas. Esto no ha sacado lo mejor ni lo peor de cada uno de nosotros, simplemente nos ha mostrado de lo que estamos hechos. Y cuando ponemos al servicio de los demás de lo que yo estoy hecho, trato de entender realmente cuál es la situación del otro. No lo puedo obligar a que piense como yo, no lo puedo obligar a que viva como yo, no puedo esperar que haga lo que yo quiero que haga. Simplemente como persona natural o como organización, trato de entender por qué está actuando de alguna manera y desde ahí entiendo sus comportamientos, entiendo sus respuestas, sus resultados, y lo que hago es tomar acciones desde lo que yo puedo hacer para que esos resultados mejoren o vayan más orientados hacia lo que yo espero,
y no simplemente juzgarlo y decirles que usted no puede, es que si esto, usted no se le pueden entregar responsabilidades, es que qué pereza con usted que tiene que tener un policía encima. Tal vez esa es mi percepción, pero para la otra persona, pues volvemos al tema, no tiene los elementos tecnológicos, tiene una familia con 3 hijos en edad de preescolar y primeros años de básica primaria, y eso genera unos movimientos y unas dinámicas distintas a su casa, que tal vez usted vive solo con su pareja y a diferencia de otros, no solo tiene 2, sino 3 computadores y una tableta y bueno, tiene toda la posibilidad de conectarse. Entonces, es poder no juzgar al otro desde mi realidad, sino simplemente tratar de entender esa realidad. Y la final palabra, que creo que es la más importante, es respetar. Respetemos la realidad del otro, respetemos lo que está viviendo, respetemos la situación del otro. Y en ese caso vamos a entender que en esta nueva normalidad cada uno de nosotros ha vivido unas situaciones distintas, ha vivido unos momentos distintos, ha vivido unas condiciones diferentes, y si nosotros lo que hacemos es poner nuestro respeto al servicio de los demás, podemos generar esas relaciones empáticas, amenas, agradables, donde no juzgamos, donde simplemente entendemos o tratamos de entender de la mejor manera posible, y podemos mantener una relación orientada a esos resultados, pero con base en el respeto de la otra persona. Eso es básico para que con esta nueva normalidad no pensemos que alguien tiene la razón o la otra persona dejó de tenerla. Simplemente son posiciones diferentes y podemos convivir todos en el mismo espacio. Les voy a mostrar este videito ahora cortico de la familia y el respeto de la familia. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis 2 posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido.
Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Y así como en el video nos invitan a reconocer a nuestro equipo primario, que es nuestra familia, en las organizaciones también podemos reconocer a nuestro equipo y poder darnos cuenta que todos estamos viviendo situaciones diferentes, que todos estamos en momentos diferentes, que así todos hayamos conservado nuestro trabajo, sigamos manteniendo nuestro salario, tengamos unas condiciones, entre comillas, ideales para trabajar, porque podemos contar con unos espacios cómodos y tenemos toda la conexión tecnológica. Realmente dentro de la cabeza de cada uno de nosotros están ocurriendo cosas distintas y están generándose emociones y sentimientos distintos todos los días. Veamos o no veamos las noticias, salgamos o no salgamos a la calle, no sabemos cuándo termine esto, termine pronto, termine tarde. Todos estamos viviendo algún tipo de realidad diferente y las familias han buscado la opción de unirse de alguna manera. Las organizaciones tal vez lo que han hecho es desplegar un poco más sus lazos, sus vínculos, pero independientemente de que estemos lejos, si también tenemos un familiar que está lejos, pues hemos hecho lo posible por estar en relación o en contacto con él. En este caso, en las organizaciones también buscamos exactamente lo mismo, que así estemos lejos, seguir manteniendo el vínculo, seguir sintiendo que somos una familia y seguir motivando a esa unión entre todos para que podamos entender que no estamos solos, que no estás en tu casa, que no estoy en mi casa, que estamos todos en el mismo bote laboral u organizacional, buscando unos objetivos que tal vez no tenemos las mismas condiciones, pero que aquí estamos para ayudarnos y para apoyarnos. Cuando hablamos del ser y la nueva normalidad, es dejar de lado, no dejar de lado, perdón, sino hacer un espacio al momento de reconocimiento de la otra persona y entender que todos estamos viviendo momentos distintos o situaciones distintas. ¿Cuál va a ser el proceso para que las personas puedan hacer ese paso a paso? Entonces, y ahí es donde nosotros podemos hacer un acompañamiento. El primero es aceptar la situación, la que sea, y esto nos ha generado distintas situaciones económicas, de salud, de compañía, de familia, familias que se han unido, familias que se han disuelto, personas que han tenido que viajar, personas que han pasado esto lejos. Entonces, sea la situación que sea, lo primero que tenemos que hacer es un tema de aceptación. Lo segundo es dejar de predecir el futuro. La pandemia nos ha invitado a pensar mucho en el día a día. Vivimos situaciones donde nos dijeron vamos a entrar en un simulacro y el simulacro se nos convirtió en una cuarentena y la cuarentena se nos convirtió en 20 días, en un mes, en 2 meses y ya vamos en 6 meses más o menos. Y pues no podemos seguir pensando en lo que vaya a pasar, si será que la vacuna llega en 2 meses, si será que en el 2021 vamos a estar encerrados todo el tiempo, si será que me van a subir, me van a bajar el salario, en que me voy a ver con mis compañeros o no me voy a ver, en qué va a pasar con la fiesta de fin de año. No podemos quedarnos allá, vivamos el presente, vivamos el actual y disfrutemos ese momento que tenemos con las personas que tenemos en nuestra actualidad. Lo tercero, dejar las evaluaciones a partir de los juicios. Y les decía ahorita, no pensar que porque yo he vivido o yo viví una situación, los demás tienen que vivirla igual. No todos tenemos la misma realidad o no la misma manera de vivir las situaciones o la misma manera de pensar. No todos tenemos tal vez la misma crianza emocional para enfrentar ciertas situaciones. Lo único es empezar a evitar esos juicios y más bien evaluar la situación. Entonces, si yo veo que una persona está triste por un tema económico, pues nada, empiezo a mirar realmente qué es lo que le está pasando y tal vez si esa persona me permite, yo lo puedo acompañar a que hagamos una evaluación real de su situación. Pero yo no puedo decir, ay, no, pero es que mírelo cómo se queja si se gana 15 millones de pesos. Pues sí, tal vez se gana 15 millones de pesos, pero pues tiene créditos por 14 y entonces tiene que pagar, o sea, que le queda 1 millón de pesos para vivir él y el resto de su familia. Entonces, no podemos juzgar desde afuera, simplemente podemos, si la situación se permite, hacer una evaluación realmente de lo que está pasando.
Lo cuarto es aprovechar todo lo que ocurre. Entonces, en esta vida no se gana y no se pierde, se gana y se aprende. Entonces, si lo vemos así, todo lo que nos ocurra en la vida nos genera a nosotros un aprendizaje. De nosotros depende que podamos encontrarlo de la manera más fácil y podamos ponerlo al servicio de nosotros mismos para lo nuevo que nos está pasando y podamos saber qué es lo que podemos hacer desde ahí para poder mantenernos en situación de aquí en adelante. Lo quinto, ser creativos. La pandemia nos invitó a eso y a partir de ahora el mundo nos va a invitar a eso. De aquí en adelante todos tenemos la oportunidad de hacer cosas diferentes, todos tenemos la oportunidad de hacer cosas nuevas. Incluso si tenemos un negocio de empanadas o de arepas que siempre ha funcionado en la casa, tenemos la oportunidad de hacerlo nuevo porque tenemos nuevas líneas de distribución, tenemos nuevas maneras de entregar nuestro producto al cliente final, tenemos nuevas maneras tal vez de incluso hacer las formas de las arepas o de las empanadas. Eso va a generar una diferencia en lo que recibe nuestro cliente y eso también nos permite a nosotros posicionarnos en la mente como una oferta distinta. Somos creativos no solo en temas corporativos, somos creativos en la vida, somos creativos en la relación. ¿Cuántos hemos hecho durante esta pandemia charlas diferentes con nuestra familia? ¿Cuántos hemos indagado un poquito más por lo que le está ocurriendo a nuestros hijos adolescentes, por la incomodidad que sienten de estar tanto tiempo encerrados, por cómo están viendo el tema de su desarrollo de colegio? Poder ser creativos es poderle hacer lo que, por ejemplo, vi que está haciendo un colegio, de llevar un camión para que los niños pequeños entren al camión por un rato y se sientan en un aula de clase. Ser creativos es poder pensar distinto. Lo sexto es sentir o pensar más bien que nadie viene a salvarnos. Nadie va a ser el salvador final de todo este proceso. Nadie va a, que porque la vacuna exista, no nos vamos a dar el permiso de cometer actitudes de riesgo, que porque tal vez yo ya me enfermé de COVID, entonces yo ya no tengo que cuidarme, que porque el gobierno tiene que darme, que porque mi empresa tiene que regalarme, que porque mi vecino tiene que suplirme. Nada de eso es cierto. Yo soy el único responsable y el único constructor de mi camino y de mi recorrido. Lo séptimo es desaprender lo aprendido. Veníamos con unos comportamientos habituales, veníamos con unos comportamientos que ya reconocíamos. Entonces, esta situación nos está invitando a que hagamos cosas distintas, a que pensemos diferente, a que si sentíamos que antes el hecho de, no sé, levantarnos a las 6 de la mañana era parte de nuestra habitualidad, hoy en día nos toca levantarnos de pronto media hora antes o podemos levantarnos media hora después. Eso hace parte de poder entender que la vida ha cambiado y que modifiquemos nuestros patrones de comportamiento siempre buscando la optimización de las situaciones. Lo octavo es que 8 de cada 10 conflictos eran malentendidos. Y nos pasa en las organizaciones. Si nos pasaba en la manera presencial, nos está pasando mucho en la manera virtual, porque nosotros le estamos dando entonación a los correos y a los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, la entonación que nosotros le queremos dar. Entonces, es preferible buscar que yo, de manera personal, tenga la oportunidad de leer de manera objetiva o poder interpretar de manera objetiva cualquier situación y no agrandarla a un conflicto cuando la situación simplemente era una diferencia o un malentendido. Dejar salir las emociones no está mal. Todos somos emocionales. Hay personas que lloran más fácil, hay personas que se ríen más fácil, hay personas que sí viven tal vez como se diría coloquialmente en un efecto plano. Entonces les cuesta un poco ser más expresivos. Pero independientemente de la actitud de cada uno de nosotros, sí podemos dejar salir las emociones para que los demás sepan cómo estamos. No está mal estar mal de mal genio, no está mal reírse en medio de una tragedia, porque tal vez es mi manera de expresar mi sensación de incomodidad. Pero lo que sí puedo hacer es que los demás me reconozcan si estoy triste, si estoy feliz, si estoy de mal genio, si estoy deprimido, lo que sea que me esté pasando, sí lo puedo hacer saber a los demás. Lo otro es ponerle imaginación y no fatalismo. Pongamos pensamientos creativos, pongamos pensamientos positivos, pongamos pensamientos de sueño y de alcances de objetivos que queramos lograr y dejemos de pensar en
es que, no sé, va a pasar, es que si mi familia, es que si me llega a tocar a mí, es que si cierran la compañía, es que si me bajan el sueldo. No podemos hacer esos procesos individuales porque lo que hacemos es recargar nuestra mente y nuestra emoción y eso realmente no nos ayuda a poder mantener un equilibrio ideal para enfrentar las situaciones. Entonces, pongamos la imaginación a lo que nos está pasando y busquemos cuál puede ser la solución de lo que nos puede pasar. Perdón, cerca de ti ya estaba. Y si tiene solución, hay un refrán, hay una frase que me aprendí hace mucho tiempo y es, si tienes solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿de qué te preocupas? Y aplica para esto. Si algo nos pasa, si algo es radical y ya no tenemos cómo trabajarlo, pues no nos preocupemos, dejémoslo pasar. Y si es una situación que tiene cómo hacerle, tenemos por dónde trabajarla, tenemos cómo arreglarla, pues no nos preocupemos, hagámoslo. Pero no vivamos en el ¿qué pasaría si? ¿Será que me arriesgo? ¿Será que, uy, no es que qué preocupación con todo esto que está pasando? Nada, tomemos acciones, tomemos medidas y hagámoslo, avancemos, porque si avanzamos, pues claramente nuestro cuerpo, nuestra mente va a permitir que nosotros podamos reconocer el camino que tenemos por delante y orientarnos hacia ese objetivo de carácter personal. Desde la parte de la organización, entonces las organizaciones, ¿qué pueden hacer para que el ser se adapte a esta nueva normalidad? Buscar escenarios de carácter no laboral, propiciar momentos de encuentro donde las personas se alejen de ser el empleado, el asistente, el director, el jefe, y simplemente se encuentren Andrés, María, José, Paula, como personas, como seres humanos que tienen una realidad y unas situaciones particulares, pero pues que están dispuestos a compartirlas de alguna manera como seres humanos con los demás. Buscar esos momentos de interacción hace parte de lo que pueden hacer las organizaciones para que el ser se sienta mucho más cómodo con esta nueva situación que estamos viviendo. Lo segundo, hacer acompañamiento en situaciones de estrés. Y esto tiene que ir orientado con la indagación de la que hablamos en algún momento. Yo no puedo saber si las personas que trabajan conmigo están estresadas si yo realmente no he hecho la indagación. Una cosa es que esté molesto, una cosa es que esté incómodo, una cosa es que esté sobrecargado laboralmente, pero la palabra estrés implica muchas otras cosas que pueden desembocar en mal genio, en ataques físicos, incluso en depresiones severas, y eso yo no puedo permitir que el desarrollo de la otra persona llegue hasta allá si yo tenía las herramientas para hacer su acompañamiento. Entonces aquí es donde cuando vea a una persona que tal vez esté presentando algunos días que ya como que todo el mundo está diciendo que está contestando feo o que la persona sentimos que se conecta a las reuniones de mala manera, pues podemos indagar realmente cómo se está sintiendo y hacer un tema de acompañamiento. Lo tercero es buscar redes de apoyo entre los integrantes de la organización. Entonces, hacer pequeños grupos de trabajo donde más allá de un proyecto simplemente delegamos la oportunidad de que entre ellos se llamen, se escriban, generamos un equipo, un chat para que se indaguen realmente cómo están, se manden memes, se cuenten chistes, tengan la posibilidad de ese desarrollo humano que les permita entre ellos acompañarse y sentir que no están viviendo un momento de soledad desde sus casas, trabajando para los demás, sino que entre todos como equipo somos un equipo de seres humanos que nos ocupamos los unos de los otros en alcanzar esos objetivos que la organización está buscando. Lo cuarto es generar espacios de crecimiento mental y espiritual, y para quienes hacían la tarea juiciosamente, dentro de las oficinas y las organizaciones teníamos pausas activas, hacíamos momentos de 5, 10, 15 minutos un par de veces al día, y a medida que hemos avanzado dentro de esto del trabajo en casa, muchos dejamos de hacerlo. Poder proponer ese tipo de momentos o de espacios, decirles a los demás que podemos tener esos momentos para que hagan otra cosa, para que se levanten de su escritorio, poderles mandar un mensaje y decirles, mira, son las 10 de la mañana, recuerda ir a tomarte tu café, son las 3 de la tarde, comiste fruta hoy, recuerda tomar agua, estira, hace estiramientos. Eso también hace que las organizaciones le demuestren a las personas que están ocupadas en el trabajo y en el desarrollo general del ser humano y no se quede solamente en la máquina de producir,
porque pues hacia allá es desde donde las personas se cansan, sino que también encuentren las personas ese acompañamiento en el desarrollo del ser. Y finalmente, el respeto por el otro como base de la relación aplica también para las organizaciones. Las organizaciones de alguna manera están invitadas a reconocer y a respetar la realidad del otro. Y las personas a respetar la realidad de la organización. Si en mí están descargando la responsabilidad de unos informes, de unos indicadores, de algún trabajo puntual, yo tengo que cumplir con esa responsabilidad porque pues respeto a la organización que me la ha dado, pero también las organizaciones están invitadas a empezar a respetar mucho más el tema de los tiempos y de los movimientos de cada uno de los colaboradores. No porque estemos desde casa podemos bombardearlos de trabajo, no porque estemos desde casa tenemos que abusar incluso de algunas confianzas que nos han dado las personas. El respeto hace parte de poder identificar que las otras personas tienen ese espacio, esos momentos, y yo como organización tengo que darle ese escenario para que tenga su desarrollo laboral, personal, social, familiar o incluso de entretenimiento, para que la persona se sienta más completa. Si por el contrario lo que hacemos es sobrecargar en escenarios y en momentos a las otras personas, probablemente vamos a generar unos cansancios que van a costarnos mucho a la organización, porque las personas se van a sentir cansadas, se pueden querer ir, y después hacer una curva de aprendizaje con nuevos colaboradores nos puede costar mucho más que habernos tomado 5 minuticos para darle ese escenario al ser humano con el que trabajamos, de que fuera un poquito más ser humano frente a cada uno de nosotros y como organizaciones. No podemos volver a la normalidad, porque lo normal era exactamente el problema. Necesitamos volver mejores, menos egoístas, más solidarios y más humanos. El ser, nosotros los que estamos aquí, todas las personas que hemos vivido todo este proceso a lo largo y ancho del planeta Tierra, podríamos salir un poquito más orientados y motivados a darnos la oportunidad a nosotros mismos y a los demás de ser mejores y de tener unos mejores niveles de relacionamiento y de atención con el otro. De esa manera creo que podríamos tener una nueva normalidad mucho más amigable, mucho más cercana, y así estemos conectados a través de una pantalla, poder saber que estamos acompañados por personas a las que les interesamos y a las que nos quieren acompañar en nuestro desarrollo personal.